Nuestro conversatorio, el tema principal, como ya lo saben, a tratar es el TPS para venezolanos. Mi nombre es Héctor Aguinzola y represento a VIA, Venezuelan Sun Immigrant Safe, como Niurka ya les explicó. Una organización que trabaja para brindar apoyo a la comunidad venezolana en Nueva York desde hace ya 3 años. VIA ha querido darle continuidad a un conversatorio que hicimos hace poco menos de 3 meses atrás, en este mismo lugar, más que todo motivados por el avance que este proyecto de ley experimentó recientemente cuando recibió el visto bueno del Comité Judicial, de la Cámara de Representantes y del Senado respectivamente. En aquella oportunidad, nuestro amigo Sean, que forma parte de la organización REEF Asylum Support, nos ofreció una muy concisa presentación donde explicaba de qué se trata el TPS, Temporary Protected Status, por sus siglas en inglés, o estatus de protección temporal en español, y cómo este beneficio legal pasa de ser de un proyecto de ley para convertirse en verdadera ley. Todas las etapas y el tiempo estimado que el proyecto de ley puede pasar en cada una de ellas fueron claramente explicadas. Muy específicamente, Sean habló sobre el proyecto de ley de TPS para venezolanos que viven aquí en los Estados Unidos, el cual había sido introducido a comienzos de este año por una comisión bipartidista para su discusión. Dicho proyecto de ley estaba a punto de ser discutido por los comités judiciales, como ya mencionamos anteriormente, y como sabemos también, ha logrado avanzar a la próxima etapa, que ya explicará con más detalles nuestra invitada de hoy, la abogada Rebeca Press, directora de la organización local, y también ella mismo, Nimo, directora para el programa de inmigrantes de Cabrini Immigrant Services, y quien nos hablará también de las formas que tenemos para apoyar la aprobación del TPS para los venezolanos y de la importancia de la participación activa en este asunto. VIA, en nombre de los venezolanos que viven en los Estados Unidos, especialmente aquellos que forzosamente han tenido que salir de nuestro país, agradece este esfuerzo bipartidista que tiene como objetivo beneficiar a un gran número de personas de nuestra comunidad que no tienen posibilidades de permanecer legalmente en este país y cuyas vidas estarían en riesgo si deciden regresar. Estamos hablando de más de 70.000 personas que han aplicado por asilo en los últimos años, según cifras de ACNUR, y 37.000 aproximadamente que se han quedado sin estatus legal. Esto es conocido como overstay. Y estas cifras son de acuerdo a los números publicados por el Departamento de Seguridad Nacional o Homeland Security, también para el año 2018. Cabe resaltar que este esfuerzo en conjunto de demócratas y republicanos no tiene precedentes, y esta característica es lo que ha permitido quizás que en un tiempo muy breve este proyecto de ley haya avanzado tan rápidamente. Están reconociendo de esta manera la crisis humanitaria que vive Venezuela y actúan en consecuencia para que el proyecto de ley sea aprobado y todo aquel que entre dentro de los criterios, los parámetros que se establezcan, reciban los documentos necesarios para poder comenzar a rehacer sus vidas con la tranquilidad de hacerlo legalmente. Aunque el TPS, como su nombre lo indica, es algo temporal y no lleva a la ciudadanía, es un proceso que beneficia a un gran conglomerado de personas y eso tiene una gran importancia. Agradecemos nuevamente la disposición de ayudar que están mostrando los representantes de ambos partidos, muy especialmente al representante Darren Soto del Partido Demócrata por Florida y el representante Mario Díaz Balart del Partido Republicano por Florida también, quienes introdujeron el proyecto, así como a Bob Menéndez y a Marco Rubio. De nuestra parte está participar para que esta ley sea una realidad en la brevedad posible. Sabemos que todo lo que hacemos se basa en el contexto del presente. En este momento están unas condiciones que permiten que sea viable para los venezolanos y sea conveniente que sea aprobado esta ley para beneficio legal. Como venezolanos sabemos y queremos que todo cambie para mejor. En este caso el TPS no tendría ningún sentido, pero ahora nos estamos basando aquí y para ello está Rebeca, María y Ela. A continuación les dejo con Rebeca Press
para que les hable acerca del TPS para los venezolanos. Muchísimas gracias de nuevo por venir. Gracias, Rebeca. Buenas tardes, yo me llamo Rebeca, soy abogada de inmigración. Yo llevo 10 años de ser abogada de inmigración. La gran mayoría de mi experiencia tiene que ver con personas que vienen de Centroamérica y, bueno, Colombia y Perú, pero poco a poco más clientes venezolanos porque hay muchos de ustedes. Yo ya he aprendido mucho de lo que está pasando en Venezuela y obviamente la mayoría de casos se tratan de casos de asilo. Hoy vamos a hablar del TPS porque puede ser una muy buena opción para muchos de ustedes. Les voy a dar como un resumen de qué es el TPS, cuáles son los beneficios, cuáles son las partes un poco más, como menos, las partes buenas y las partes malas, ¿ok? Para que tengan una idea y entiendan muy bien qué es el TPS, ¿ok? Obviamente español no es mi primer idioma, pero yo creo que me defiendo. Pero si hay algo que no entienden, por favor, me avisan y intento de explicar en otra manera, ¿ok? Bueno, el TPS, hay 3 categorías de países que pueden recibir, o de ciudadanos de países que pueden recibir el TPS. Una categoría es personas que vienen de un país que está en como una guerra civil, o quizás no una guerra civil, pero una guerra. Otra categoría es un país que ha sufrido un desastre natural, como un terremoto, un incendio grandísimo, algo así. Y la última categoría es una crisis humanitaria, como lo están sufriendo en Venezuela hoy en día. Otros países que tienen el estatus de TPS: Honduras, El Salvador, Siria, Haití, Sudán, no sé cómo se dice. Haití es un muy buen ejemplo. Ellos tuvieron un terremoto en el año 2010. Antes del año 2010 no había ningún estatus de TPS para los que vinieron de Haití. Después de enero de 2010, cuando sufrieron el terremoto, yo creo que al otro día el presidente Obama anunció que iban a pasar el TPS o ofrecer el TPS para los que venían de Haití. Como dijo Héctor, es un estatus temporal, obviamente. La idea es que vamos a llegar al día cuando pueden regresar a su país de origen. La realidad es totalmente distinta, ¿cierto? Los que vienen de Honduras y El Salvador han tenido TPS por más de 25 años, más o menos, 20 años más o menos. Y eso tiene que ver, obviamente, con la realidad en los países de origen. Nadie quiere que esto suceda con ningún país, pero la realidad es que puede tomar mucho tiempo para llegar al momento cuando pueden regresar a su país. Bueno, esperando que todo salga bien en el Congreso, porque como dijo Héctor, pasó una parte importante, salió del comité de algo, del comité judicial para presentar el acta a toda la Cámara de Representantes. Si pasa la Cámara de Representantes, igual tiene que pasar la otra parte del Congreso, lo cual es el Senate. Ahí puede ser donde tenemos más problemas, pero si pasan las 2 casas del Congreso, el presidente firma la ley y será una ley de TPS. Yo creo que vamos a hablar de la realidad política un poco en los Estados Unidos, pero más adelante. Esperamos que todo salga bien, pero no podemos estar 100% seguros. Si sea ley, ¿qué va a pasar? En la ley ponen una fecha. Para calificar, un venezolano tenía que haber estado en los Estados Unidos para tal fecha. Personas que llegan después no califican. Tiene que estar aquí para la fecha que escriben en la ley. Así fue en el caso de Haití. Yo creo que el terremoto fue el 10 de enero de 2010, algo así. Si llegaron el 11 de enero de 2010, no calificaban. Tenía que haber estado aquí el día del terremoto. Y en el acta, en la ley que están escribiendo, van a escoger la fecha. Ustedes ya están aquí, van a calificar. Pero los que vienen después, puede ser que no califican. ¿Cuáles son los beneficios de tener el TPS?
primero que nada, pueden trabajar legalmente, califican por un permiso de trabajo y pueden salir del país. Eso es un beneficio muy, muy importante. Necesitan pedir un permiso de viaje, pero es algo que pueden pedir y pueden viajar. Bueno, hay un límite, no pueden viajar más de 3 veces al año y tiene que ser por un corto tiempo, pero igual pueden viajar fuera del país y muchísimas personas no pueden salir del país. Así que es una ventaja muy, muy grande. Normalmente el TPS es válido por 18 meses, pero puede ser menos, puede ser 6 meses, entre 6 y 18 meses. Eso depende de lo que decide el Congreso. 2 meses antes de que se venza, el Congreso tiene que renovar el TPS o tiene que iniciar, el Congreso no, es el Departamento del Estado se llama, no, es DHS, Departamento de Homeland Security. Departamento de Seguridad de Yeah. So, el encargado del Departamento de Homeland Security decide 2 meses antes si van a renovar el TPS. En el caso de El Salvador, por 18 años lo han renovado, right? Hace un año decidieron que ya no iban a renovar el TPS básicamente de nadie, no iban a renovar el TPS de nadie, pero obviamente habían como querellas en los tribunales federales y eso ha parado. Los jueces han dicho que tomaron esa decisión como basado en razones como no ilícitas, pero como malas, como basado en la raza o del país de origen y no en las circunstancias del país de origen. So, tiene que dar una razón legítima para terminar el TPS y eso es como considerando qué está pasando en el país de origen. Han cambiado las circunstancias. El país puede recibir los miles y miles de personas que van a regresar si terminamos TPS. ¿Cuáles son las circunstancias, básicamente? Y sabiendo lo que sé de Venezuela, yo lo veo. Si pasan la ley de TPS, es muy probable que lo van a seguir renovando. Pero eso es algo que hacen 2 meses antes que se venza. Y le dan un plazo de tiempo en lo cual tiene que renovar y la primera vez hay como 2 meses para pedir el TPS, así que presten mucha atención a las noticias, para qué fecha tienen que pedir el TPS y cuando sea tiempo de renovar también de cuál es el periodo de tiempo cuando tiene que renovar. Algunas cosas que les hacen no calificar, si tiene algún antecedente criminal, algo que se llama misdemeanor, es un delito menor, pero si tiene más de 2 misdemeanors, 2 o más, no califican automáticamente, ¿ok? Si tiene algo que se llama una felonía, tampoco califican. So, tengan mucho cuidado, ya saben, pero no evitan problemas con la policía. Otra cosa que creo que es importante, yo no sé por qué, pero he conocido muchos venezolanos que tienen doble nacionalidad. Son ciudadanos de Venezuela y otro país. Puede perjudicar el TPS. Básicamente, si alguien es ciudadano de Venezuela y Colombia y nunca ha entrado a Colombia, nunca, ni una vez en la vida, ni hizo escala viniendo a los Estados Unidos, nunca iba a Colombia, califica. Pero si en algún momento, si sea por 5 minutos o por un mes y es ciudadano de Colombia y ha estado en Colombia, no califica. Porque hay otro país que le ha ofrecido básicamente ciudadanía y donde puede regresar. Eso perjudica en los casos de asilo y también en el caso de TPS. So, es importante estar al tanto de eso. Yo creo que una pregunta que muchos van a tener es, ¿qué pasa con mi solicitud de asilo? Si pasan TPS y tengo un caso de asilo pendiente, ¿qué va a pasar? ¿Tengo que decidir entre los dos? Y la verdad es no, el caso de asilo sigue. Si ustedes están esperando su entrevista de asilo y llegan a pasar TPS, pueden pedir TPS y deberían de pedir TPS. En algún momento le va a llegar la entrevista de asilo. Si la oficina de asilo aprueba su caso,
perfecto, tiene el asilo y puede olvidar del TPS. El asilo es mejor, según yo, porque es un camino para la residencia y la ciudadanía. Pero si no aprueban el asilo en la oficina de asilo, al menos tiene la segunda opción, lo cual es el TPS. Y yo creo que saben que si la oficina de asilo no aprueba el caso de asilo, lo que hacen normalmente es mandan el caso a la Corte de Inmigración. ¿Sí saben? Ok. Si existe el TPS y usted tiene su entrevista y no le aprueban, no van a pasar su caso a la Corte de Inmigración porque tiene TPS. Si ha tenido su entrevista de asilo y ya está en la Corte de Inmigración, igual puede pedir TPS estando con el juez de inmigración. Si va a intentar con su caso de asilo o si va a aceptar el TPS, es una decisión completamente personal y una decisión que es como caso por caso. Tiene que hablar con su abogado para ver. Yo tengo muchos clientes que estoy 100% segura que califican por el asilo y el TPS no es suficiente. Pero hay otros que no califican y sería mucho mejor tener el TPS. Pero es una decisión completamente personal. Y incluso si el abogado le dice, bueno, yo creo que la verdad es no hay buen chance que va a ganar el caso de asilo, mejor que tome el TPS, igual, la decisión es suya. Usted puede decir, no, yo quiero intentar ganar asilo y si no gano, voy por el TPS. Es como una segunda opción. Pero las ventajas son muchas. Pueden trabajar, pueden viajar fuera del país, están protegidos de la deportación durante el periodo del tiempo. Pero también hay desventajas. Nunca puede hacerse residente, nunca puede a través del TPS. Nunca puede hacerse ciudadano, no pueden pedir a sus familiares que están fuera del país. Es un estatus temporal, porque 20 años después sí puede ser que todavía tiene el TPS. Sí, no sé qué más decir. Los niños, todas las familias pueden tener el TPS. Si están aquí en los Estados Unidos, para la fecha que pasan la ley, que escriben en la ley, todos califican. Pero si sus hijos están fuera del país o si su esposo está fuera del país, no existe una manera que le puede traer desde Venezuela. Tiene que ser aquí en los Estados Unidos. Eso, parte del crisis que estamos viendo en la frontera tiene que ver con eso. Tenemos miles y miles de personas en El Salvador y Honduras que han tenido TPS por 20 años y dejaron sus hijos cuando tenían 2 o 3 años. Ahora tienen 17 y 18 años, corren mucho peligro por la situación allá y no pueden esperar más, no pueden esperar que sus padres les pidan, no existe una manera que les traen, así que vienen cruzando la frontera. Eso forma parte del crisis. Pero esos son como, ¿cómo se dice? Excepciones a la regla. La mayoría de países no tienen TPS por tanto tiempo. Los del fondo no me pueden escuchar. Aquí puedo utilizar el micrófono. Bueno, ya casi termino, pero bueno, ¿qué decía? No, solamente que puede ser que el TPS parece algo temporal, pero se convierte en algo mucho más largo. Y como ya saben, las ventajas son muchas y las desventajas otras. Y la decisión entre asilo y TPS es una decisión completamente personal que ustedes necesitan tomar con sus abogados. ¿Ok? Muchas gracias, Rebeca, por la introducción. Recuerden, muchachos, cualquier pregunta que tenga, anótenla. Yo hice lo propio también. Anótenla, estén en los papeles. Ahorita va a presentar el ánimo, el advocacy para el TPS. Ya te coloco. Así que puedes estar acá.
problemas técnicos de la computista ñorca. Hola a todos, me llamo Ella, trabajo en Cabrini Immigrant Services. Estamos en una organización en el Lower East Side. Proveemos servicios legales y sociales para los migrantes, educamos a la comunidad sobre sus derechos y luchamos para policías pro-inmigrantes a nivel federal y local. Voy a hablar un poquito sobre el proceso de designación de TPS y cómo podemos lograr el TPS para Venezuela. Típicamente, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, o DHS, tiene el poder de designar el TPS. Pero en este caso, la administración de Trump no quiere designar TPS. Por eso unos congresistas han empezado un proceso de designar TPS por un proceso legislativo. Y en realidad es más o menos mejor porque si el TPS está designado por un proceso legislativo, el presidente no puede cancelar el programa sin el Congreso. El Congreso tiene que aprobar la terminación del programa porque es en ley. Entonces es importante entender el proceso legislativo para que podamos saber los pasos que tenemos que pasar y también cómo podemos influir el proceso. Entonces hay dos partes del Congreso, el Senado, y tenemos 100 senadores, 2 para cada estado. ¿Alguien sabe los senadores de Nueva York? Adriana Falla, creo que es una, pero yo no sé. Es de la Cámara. Okay. Tenemos 2 senadores. Gillibrand y Schumer son los 2. Gillibrand quiere ser presidente. I don't know how you say running for president. ¿Quiere ser presidente candidato? Sí. Y Schumer es en las noticias mucho. Ustedes pueden ver que está un senador muy importante. Y tenemos el otro parte, es la Cámara de Representantes. Y hay 435 miembros de la Cámara. Y depende de la población del estado. Entonces en Nueva York tenemos 27 representantes, pero otros estados más pequeños tienen menos y sí, tenemos muchos. Y Espaillat es un representante, pienso, del Bronx, pero tenemos muchos en cada parte diferente de la ciudad y del estado. Vamos a hablar sobre cómo un proyecto de ley se convierte en ley. El primer paso es que un senador o un representante tiene que introducir un proyecto de ley al Congreso. Y tenemos 2 proyectos de ley, uno en la Cámara y es HR 549. Cada proyecto de ley tiene un número específico y fue introducido por el representante Soto. Y en el Senado tenemos el Bill
636 y fue introducido por el senador Menéndez. Después de esto, el proyecto de ley va al comité correspondiente dentro del Senado o dentro de la Cámara de Representantes para ser discutido por un comité más pequeño, no del todo del Senado o Cámara. Entonces, estos son unos de los comités en cada Cámara. Hay muchos que pueden ver aquí. Y cada proyecto está referido a un comité, el comité más relacionado al sujeto del proyecto de ley. Para este proyecto de ley, el comité más relatado es el comité judicial. Eso es el comité que trata de asuntos de inmigración. En el Senado y la Cámara, los dos proyectos de ley están en el comité judicial. Después de esto, los miembros de los comités discuten el proyecto de ley, hacen cambios y proponen enmiendas. Y la semana pasada, el proceso empezó en la Cámara de Representantes. Porque tenemos más demócratas en la Cámara que en el Senado. El proceso está empezando allá porque los demócratas son más pro-inmigrantes y quieren pasar este ley ahora. Ellos tuvieron una sesión donde discutieron el proyecto de ley la semana pasada. Después de esa discusión, los miembros del comité votan sobre el proyecto de ley. Entonces, la semana pasada, los miembros del comité judicial de la Cámara votaron y pasaron el proyecto de ley sin enmiendas, que es una cosa muy buena porque enmiendas a veces pueden hacerlo más difícil para pasar la ley en la Cámara. Pleno, sí. Si el comité pasa el proyecto de ley, este va al pleno del Senado o de la Cámara de Representantes para su votación. En este caso, el proyecto va al pleno de la Cámara. Entonces, ahora el proyecto de ley está en la Cámara pleno. Ahora estamos esperando para el voto. Y el líder de la Cámara, que es Speaker Pelosi, y el líder de la mayoría, Representative Hoyer, tienen el poder de decidir cuándo o si van a tener el voto. Estamos esperando para ellos para tener el voto en la Cámara. Y si el proyecto de ley pasa el pleno del Senado o de la Cámara de Representantes, irá a la otra cámara para su votación. Tenemos que repetir el proceso. Por este proyecto de ley, si pasa la Cámara de Representantes, vamos a repetir el proceso en el Senado. ¿Okay? ¿Eso hace sentido hasta ahora? Ok. Si la otra Cámara, o en este caso el Senado, pasa el proyecto de ley, va a un comité de conferencia conjunto. Y eso resuelve cualquier diferencia entre los dos proyectos de que hablaron. Si hay algo un poquito diferente en el proyecto de ley que van a tener en el proyecto de ley final. Y después de esto, el proyecto el presidente tiene que revisar el proyecto de ley y puede firmar o vetar el proyecto. Y si es firmado, se convierte en una ley. Si no quiere firmar el proyecto,
de ley y vetarlo. El proyecto de ley va otra vez al Congreso y tiene que votar otra vez, y en este caso 3/4 del Senado y 3/4 de la Cámara tienen que votar sí para pasar la ley. Y este es muy difícil porque casi siempre no hay 3/4 del Senado que están de acuerdo sobre el proyecto de ley. Pero a veces pasa. Ok, so en este momento estamos esperando para un voto en la Cámara, y por eso tenemos que enfocar en estos miembros. Para que un proyecto de ley avance, los miembros de la Cámara de Representantes necesitan oír de ustedes. Y ustedes pueden escribirles un email o una carta, llamarles, visitarles en persona para decirles por qué es muy importante a pasar este ley. También es importante compartir su historia, porque sus historias son lo más importante. Por eso pueden ver un humano que está sufriendo, que necesita que ese le será pasado para sobrevivir aquí en este país. Entonces es muy importante compartir sus historias con ellos. Solo hay 3 miembros de la Cámara de Representantes de Nueva York que han, decimos en inglés, co-sponsored, no sé cómo. Voy a decir. Como respaldado. Ajá, Sí. Como padrino. Sí. El proyecto de ley. Solo hay 3 que son co-sponsors del proyecto de ley. Entonces, tenemos que presionarlos a nuestros representantes a apoyar y hacer la ley como una prioridad. Ellos van a regresar a Washington, D.C. la próxima semana y van a estar en sesión y van a tener sus votos. Y estamos esperando que van a votar en junio, esperemos que van a votar en junio, antes que regresan a sus distritos en julio, porque a veces están aquí en sus distritos y otras semanas están en Washington, D.C. para votar. Y ellos tienen un receso muy largo de casi más o menos un mes en agosto, entonces queremos pasar la ley antes que esto, mientras tenemos la fuerza, porque si no lo hacemos ahora van a olvidar y no vamos a tener toda esta fuerza para pasar la ley. Entonces este es un momento muy muy importante, es el momento de contactarles para decirles sus historias y por qué es importante. Y tenemos cartas de San. En cada silla hay una carta bilingüe, el de inglés y el otro lado está el español. Ajá. Sí, y pueden usar estos y mandarlas a sus representantes, o pueden llamarles, o tal vez podemos hablar sobre tener unas visitas a ellos. Van a estar en Washington, D.C., pero podemos ir. Lo importante ahorita, disculpa Ela que te interrumpa, es con esas cartas, no alcanzó para sacar copia para todos ustedes muchachos, pero María Alejandra, Oli, Katiu, que están pasando una lista para el correo electrónico, porque ahorita, en lo que terminemos con las preguntas y las respuestas, todos, si podemos, por favor, vamos a hacer esa actividad en conjunto, vamos a pasar un correo masivo, cada uno desde su correo electrónico, porque todos tenemos para correo. Yo les paso el archivo digital y ustedes lo que hacen es reemplazarlas con su nombre para empezar a pasarla a los representantes que ahorita Ela nos diga cuál es el mejor que le hagamos llegar el correo electrónico. Este archivo digital lo tenemos nosotros y se lo vamos a enviar a su correo. Por eso es importante que lo anoten en las listas, ¿ok?
aquí. So, los únicos representantes que son co-sponsors de la ley son Espaillat, Engel y Velázquez. Entonces, hay otros representantes de la ciudad de Nueva York que no son co-sponsors y deben ser. Ellos son los representantes de la ciudad de Nueva York. Yo sé que tal vez unas de ustedes no viven aquí en la ciudad, están en New Jersey o algo así. Puede buscar su representante y ustedes deben saber sus representantes porque es muy importante. Puede buscarlos allá, pero estos son unos de los representantes que queremos que apoyan a este proyecto de ley. Puede ver, por ejemplo, Ocasio-Cortez. Ella está muy pro-inmigrante, no sé por qué no está un co-sponsor ahora, pero si ustedes viven en su distrito, puede llamarla y escribirle una carta para que ella sea un co-sponsor. Estos son dos enlaces donde puede ver el estatus del proyecto de ley. Voy a mostrarles. Eso es solo que ustedes pueden estar actualizados sobre qué está pasando con el proyecto, porque a veces no hablan sobre el proceso en las noticias y... Okay, so pueden ver aquí si dice ordered to, el 22 de mayo. Fue ordered to be reported by the yeas and nays. So, ese es como jargon, pero más o menos dice que lo pasaron en el comité y ahora tiene que tener el voto en la Cámara de Representantes. Y puede decir que 20 personas dijeron sí y 9 personas dijeron no. So, y cuando pasa la Cámara de Representantes va a decirlo aquí. Y si puede ver, este es donde puede ver las enmiendas. No hay enmiendas, esta es una cosa muy, muy buena, pero después cuando estamos en el Senado vamos a ver si ellos van a añadir enmiendas, pero puede ver allí si van a añadir algo. Sí, y también como ya dijo, sus voces son muy, muy importantes. Ustedes tienen el derecho de estar involucrado en este proceso y sus representantes tienen la responsabilidad de escuchar a sus voces y qué quieren ustedes, porque ustedes son miembros de sus comunidades. Y otra cosa es que muchas personas piensan que sería mal para sus casos para participar en este proceso o que puede ser peligroso o algo así. Ese solo es parte del proceso legislativo de los Estados Unidos. No es algo malo, no quiere participar en como desobediencia civil, que a veces tiene que hacer acciones así para pasar una ley. Esta es una actividad para las ciudadanías, pero no quiere participar en eso, pero puede participar en el proceso de una manera segura
si pueden compartir sus historias y usar sus voces en este proceso. Es muy importante. ¿Hay preguntas sobre este proceso? Oh. No, I mean, I just have a question. Perfecto. Bueno, nosotros con esta presentación de Ela, gracias Ela. Con esta presentación de Ela vamos entonces a abrir las preguntas. Lo que voy a pedir para que todos escuchemos es que desde sus espacios se levanten y hagan la pregunta bien concreta a Rebeca, María o Ela. Beatriz, no sé si tú desde tu punto de vista como activista, no le presenté a Beatriz, discúlpenme el inicio. Beatriz es la directora de la Organización de Centro de Justicia y Paz, CEPAZ de Venezuela, activista por los derechos humanos, y nos está acompañando con Vía para hacer el proceso de abogacía para el TPS. No sé si tú quieres, desde tu punto de vista como activista de derechos humanos, agregar algo a lo que se ha expuesto hoy acá, Beatriz. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Definitivamente la crisis de movilidad humana de Venezuela ha sido lo que ha despertado en el mundo lo que tenemos en nuestro país, que es una crisis humanitaria compleja, que es la razón por la cual venezolanos... ¿Se escucha mejor si es aquí? Sí. Que es la razón por la cual pues, los venezolanos están saliendo desesperadamente de nuestro país. Y por eso es importante que nosotros mismos, como venezolanos, entendamos la caracterización de la situación de Venezuela, porque en la medida que la digamos, la difundamos y expresemos con todas las palabras de su nombre, que es una emergencia humanitaria compleja y que no somos migrantes económicos, que es mucho lo que se quiere establecer con los venezolanos. Nosotros somos personas necesitadas de protección internacional por las condiciones en que estamos saliendo del país. Es decir, no hay una migración voluntaria o una decisión. En estos momentos estamos hablando de que para un venezolano salir de Venezuela es la diferencia entre vivir o morir. Muchos de los que están, quizás las migraciones de algunos años anteriores, eran más de carácter económico, pero la que está ocurriendo ahorita no lo es. Y es importante que nosotros nos entendamos. También es importante que nos organicemos y nos agrupemos. Cuando tú decías, no entiendo por qué estos representantes no han apoyado, tiene que ver con mucho esta labor política de que seamos una comunidad importante en los diferentes países de acogida. Y en los Estados Unidos pues estamos creciendo, y como decía Héctor al principio, existen números importantísimos de personas que se están quedando sin estatus, personas que están quedando sin protección, y además se suma al hecho de que nosotros